Buenas, mi nombre es Nuno Bambino. Hoy les quiero presentar el texto de El proceso de socialización, apuntes para su exploración en el campo psicosocial de Simkin y Becerra. La idea es que podamos abordar el concepto de socialización a partir de este texto, teniendo un poco una suerte de repaso guiado por el mismo, que tengamos, que nos vayamos interiorizando en cómo es la estructura de un artículo y poder acompañarlos un poco a la hora de reconocer los conceptos. Desde ya que no reemplaza la lectura, pero puede ser una buena herramienta este video para que arranquen con una mayor claridad a la hora de comenzar a leer. Bueno, empecemos por el concepto. Socialización. A primera vista, pensar en la idea de socialización parece casi obvio, de sentido común. En sociología a veces se usa como si hubiera dado por sentado, pero cuando queremos empezar a definirlo con precisión aparecen distintas tradiciones y definiciones y nos vamos dando cuenta de que no es tan simple. En general podemos encontrarnos con dos acepciones, una más sociológica, que podría pensarse como el proceso de conformación, organización de grupos sociales, modulado por factores políticos, económicos, simbólicos y culturales. Y por otro lado, una definición más psicologicista, si se quiere, en la cual, o más micro, en la cual se puede pensar como el proceso por el cual el individuo adquiere valores, actitudes y creencias de una sociedad en particular. Esta definición es la que más nos interesa en esta clase, porque es básicamente, tiene un carácter que da cuenta de una tradición de conocimiento. Es el proceso por el cual los individuos incorporan normas, roles, valores, actitudes y creencias a partir del contexto sociohistórico en el que se encuentran insertos y a través de distintos agentes de socialización. ¿Qué son los agentes de socialización? Los agentes de socialización son básicamente instituciones como la familia, los medios, los grupos de pares, la escuela, las instituciones religiosas, entre otras. Y bueno, en general lo que vamos a ir viendo para caracterizar, vamos a ver que es una definición particularmente operativa, que nos es útil para abordar el concepto. Y entender esto, vamos a ver por ejemplo en el texto de Berger y Luckman, que es el otro texto que tienen para entender, qué es lo que se denomina como internalización de la realidad, que trae algunas limitaciones. Berger y Luckman, en algunos de los apartados del texto de la construcción social de la realidad, trae una parábola con un carácter un poco robinsoniano, si se quiere, ¿no? Una idea de un ser humano, a veces en un estado de naturaleza, empieza a convivir con otra persona y en esa interacción internaliza hábitos, prácticas, roles y se da como una metáfora de pasaje de un estado natural hacia un mundo más subjetivado. La historia puede sonar lineal, individualista, como si el sujeto fuera una suerte de recipiente vacío que absorbe las normas que le son dadas sin agencia, internaliza ese tipo de hábitos y prácticas. eh, y es lo que, bueno, se podría a veces criticar, como por ejemplo critica Garfinkel hacia Parsons, que es la idea de un tonto cultural. Un tonto cultural es una persona que simplemente absorbe lo que le es dado y no hay ningún tipo de negociación ni de capacidad de agencia en general. Las personas tienen sus propias urgencias, su agencia, sus propias disposiciones y vamos a ir viendo que estos procesos no son tan lineales, no son tan automáticos, no son tan simples. Sin embargo, el concepto y la definición de socialización nos es fuertemente útil para comprender este tipo de procesos. La socialización se puede pensar, por ejemplo, como un proceso que tiene unos determinados objetivos, que pueden ir desde el control de los impulsos, las cuestiones más inhibitorias. Vamos a pensar más adelante, por ejemplo, en el caso de la escuela, que su objetivo primordial que tuvo desde el comienzo de la sociedad industrial fue ordenar a las personas en el ámbito del trabajo, ¿no? Generar ciertas disposiciones, una cuestión tan simple que tenemos tal vez muy incorporada, como quedarse quieto en una silla durante una cantidad de horas, sentarse derecho, permanecer quieto una determinada cantidad de tiempo y regular esos impulsos, y ese tipo de cosas van siendo parte de esa socialización, de esas disposiciones actuales. También la preparación para los roles sociales, que va un poco en el mismo sentido, los distintos ámbitos de trabajo, las distintas funciones que uno va a cumplir en esos roles, donde uno va a desarrollarse. Y la internalización del sentido, que no es otra cosa que internalizar ciertos sentidos comunes y representaciones de la sociedad. Luego hay distintos tipos que se podrían pensar de carácter
una socialización más amplia, que promueve mayormente el individualismo y la independencia, una más estrecha, que fomenta por el contrario mayor obediencia y conformidad, y dependiendo del tipo de sociedad, o de las instituciones donde se realice, predominaría más una que la otra. Desde ya son algo similar, tipos ideales, se quiere. Y las etapas se puede pensar también como caracterizaciones generales. Esto lo van a ver también en Berger y Luckmann, que son etapas donde se plantea un poco de forma binaria una socialización primaria, que es la introducción inicial a la sociedad, donde está la familia, los tutores, que vendrían a ser justamente los padres, los cuidadores en general, lo que se van a denominar como los otros significantes. Y va a ser sobre quienes se construye la idea de un otro generalizado. Ese otro generalizado va a ser sobre el cual se van a aprender las conductas de los cuidadores. El niño va a aprender qué esperar de la sociedad frente a ese otro generalizado. Es decir, va a aprender qué esperar frente a futuras interacciones o situaciones sociales. Van a ser sujetos que van a constituir lo que se espera y las disposiciones de actuar de los niños, básicamente los modos de responder frente a distintas situaciones que presentan los padres. Esos modos de responder serían muy probablemente los modos de responder que vayan a tener los niños, o aunque sea de forma similar. Luego, la segunda etapa que van a plantear es la socialización secundaria, que ya va a tener que ver más con una socialización más débil. Es decir, la primera se plantea como una socialización más fuerte y que va a estructurar a lo largo de la vida, o que va a condicionar a lo largo de la vida las disposiciones más fundamentales. Y la secundaria, que es la que se va dando con menor fuerza a lo largo de la vida, en los distintos grupos y en los distintos ámbitos donde se ve incorporando la persona. Ya sea en la escuela, los grupos de pares, los ámbitos de trabajo, los ámbitos recreacionales o deportivos donde esté. Esos sectores de esparcimiento van a ser los nuevos espacios donde incorporarán nuevos roles, nuevos valores y nuevas normas de menor intensidad, y ya modulado tal vez por la etapa primaria. Como veníamos diciendo, la familia sería este primer agente socializador que tiene ciertas funciones o dominios, si quiere, que se va a encargar en un primer momento de la protección del niño como lo fundamental, de la reciprocidad, es decir, de responder adecuadamente a las solicitudes que tenga dentro de las limitaciones, dentro de lo razonable, del control mediado por un menor o mayor autoritarismo, de la tutoría en general, el aprendizaje y de un incentivo hacia la participación grupal. Todo tipo de prácticas, disposiciones que van a ser propias o de los grupos familiares o de los ámbitos de pertenencia donde se enmarque la familia. Un carácter que me parece importante para pensar el concepto de socialización de manera crítica es a partir de un fenómeno que se da en las distintas esferas que existen, que es la relación bidireccional. Es decir, de vuelta, el sujeto no se comporta como un tonto cultural, que simplemente está absorbiendo, internalizando todas estas normas y valores sin discriminarlas, y que le son dadas por su contexto, ya sea de la familia, la escuela o el ámbito que fuera, sino que por el contrario es un proceso bidireccional, un proceso casi dialéctico, por el cual el sujeto va a tener sus propias urgencias, va a negociar esas normas y va a negociar los roles que le son dados. Es lo que se llama generalmente capacidad de agencia. La capacidad de agencia hace referencia a las normas, a la capacidad de negociar, de, si lo podemos decir por algún modo, de no sucumbir frente a la estructura social. De no ser un mero reflejo de lo que se espera de la estructura social. En ese sentido, pasa en todas las esferas y en mayor o menor medida, dependiendo del tipo de sociedades, pero es un poco, se puede pensar o visualizar desde el ejemplo de los niños, de la familia. Que es por ahí, no sé, un poco evidente que los niños no hacen de manera directa ni cumplen de manera lineal lo que se espera de ellos, ni los mandatos ni pretensiones que tienen sus padres. De por sí, existe una cierta rebeldía que podemos más o menos conocer todos en muchos casos, entre la relación padres e hijos,
Pero esa misma dinámica de bidireccionalidad se da en todos los distintos ámbitos, en todas las distintas esferas o agentes de socialización. Bien, bien. La escuela. Posterior a la familia está la escuela como institución que cumple este rol fundamental de socialización, lo más cercano. De vuelta, también probablemente sea evidente desde una perspectiva más sociológica que se nos pueden venir a la mente ideas como las perspectivas de Bourdieu o de Foucault, que entienden a la escuela desde una visión más sociohistórica o más macro, el rol que tiene. Básicamente, lo que sabemos que desde gran parte del siglo XIX y el siglo XX, dependiendo del país, la escuela fue una institución de socialización por excelencia, que además de los contenidos, forma disposiciones. Una, como habíamos dicho al principio, adecuación a las rutinas horarias, control de la voz, mantener la atención sostenida, coordinación con otros, trato con la autoridad, todas disposiciones vinculadas al mundo del trabajo, probablemente particularmente al trabajo en fábrica y muy orientado a esas características originalmente. Si seguimos por la misma línea, nos vamos a encontrar también miradas que lo analicen desde la visión más estructural, que el diseño de los sistemas educativos, de las políticas educativas, de los programas públicos vinculados a que tienen los estados para dirimir su educación. En Argentina sabemos que hubo periodos más vinculados a una formación técnica, a una formación para el trabajo, otros periodos más vinculados a una formación de élites profesionales, y así en cada momento. Sin embargo, se puede analizar también el rol desde una perspectiva más micro, más psicológica, si se quiere, que es entender la escuela como un ecosistema de pares, un poco como un ecosistema vinculado a unas ciertas normas de grupo, con jerarquías, valores propios de los grupos, de compañeros dentro de la escuela, que van a jerarquizar determinados valores por sobre otros. Por ejemplo, dentro de contextos de bullying se organiza la jerarquía a través de la violencia, entendida como uno de estos valores. En otros contextos podríamos pensar que a lo mejor la vara puede ser el rendimiento académico o X cualidades que van a afectar la autoestima de los miembros de los grupos y van a generar una serie de relaciones en esos valores. Es decir, los actores, los jugadores, si quiere, dentro de esos ámbitos, dentro de esos grupos, van a tomar decisiones siguiendo esos valores para poder aumentar su jerarquía dentro del mismo. Bien, y bien, como tercer agente o espacio de socialización, si se quiere, son el grupo de pares como agente. Cuando digo pares, me refiero a quienes comparten con nosotros categorías sociales o ámbitos de interacción. Compañeros de curso, de club, de barrio, de la iglesia, de un ámbito profesional. Son escenarios cotidianos que son el soporte donde se van entrenando nuestras nuevas formas de estar con otros. Son escenarios cotidianos, son el soporte donde tal vez el primer espacio es la escuela, pero con la adolescencia o con distintos también fenómenos vinculados a la modernidad, es una actividad cada vez más compartida y otro tipo de intereses específicos se juntan, ya sean actividades extracurriculares, comunidades virtuales o, bueno, grupos de trabajo, grupos académicos o de cualquier índole. ¿Cómo socializan los pares? A través de distintos fenómenos. La sincronía interaccional, que básicamente es que con la convivencia los miembros de un grupo se tienden a parecer más en ideas y en conductas. Es básicamente que hay ciertos refuerzos positivos o negativos que van ajustando un poco lo que es el tono del grupo hacia una semejanza. Si yo entro a un curso donde se valora preguntar, participar, es muy probable que con el tiempo yo también lo haga. Si el clima premia el perfil bajo, voy a bajar la mano si tengo algo para decir. Luego opera la comparación social. Todo el tiempo nos comparamos en habilidades, opiniones con quien tenemos al lado. Si percibimos mucha discrepancia, hay dos caminos. O nosotros ajustamos como opinamos, por ejemplo, o el grupo reacomoda sus criterios para reducir la diferencia. Tercero está la influencia normativa. Adoptamos normas del endogrupo
que son las formas de hablar, los estilos de resolver, los límites de lo permitido, ya que buscamos permanecer y evitar tener ciertas emociones negativas como la vergüenza o el rechazo. De igual forma, en los grupos de pares, pensándolo de una forma así también psicologicista, existe, similar a la escuela, está el peso del estatus y la jerarquía como un ordenador de las relaciones sociales. Hay grupos que tienen referentes con un mayor estatus y esa jerarquía marca una tendencia que habilita o desalienta otras conductas. Bien, ahora volvemos pensando en otro agente, en los medios de comunicación, que sería tal vez uno de los más modernos. De acuerdo con Arnett, el texto plantea que las sociedades varían acorde a la cantidad de acceso de medios de comunicación. En la mayoría de las sociedades occidentales hay una oferta más amplia, lo que habilita justamente una socialización más amplia. En cambio, en culturas más estrechas, donde los medios por ahí están más controlados o condicionados, se puede, para promover una cierta conformidad, sea una socialización más estrecha. A grandes rasgos, podemos clasificar los medios en audiovisuales como los más tradicionales, la televisión, el video, el cine, la música, y los nuevos medios más vinculados a los ámbitos digitales como los videojuegos o internet o ese tipo de consumos culturales. De los más relevantes que podemos analizar en el texto son básicamente la televisión y el internet. Ver televisión se piensa como una actividad social que ocurre en distintos ámbitos, que se mezcla con otras interacciones. Vemos muchas veces televisión con otras personas y se lo ha vinculado como una construcción de identidades etarias, con cambios en representaciones sobre la sexualidad, con la adquisición incluso de habilidades, por ejemplo, la capacidad de expresar o no verbalmente ciertas emociones comunes a partir de ver la televisión. Se lo ha pensado de si realmente amplía el lenguaje o por el contrario, más horas de televisión lo acortan. Y existe, bueno, el debate clásico que también se da en los videojuegos, que es el de la violencia y la agresión vinculada al consumo de televisión. Algunos sostienen una relación más causal entre la agresividad por los contenidos y la violencia y esta exposición a la televisión, pero también se cuestiona y se señalan problemas en la definición de violencia. También realmente en el peso que tiene el contexto o características previas de la persona que está consumiendo la televisión como rasgos antisociales de la personalidad. Luego, el Internet es básicamente uno de los fenómenos que más afecta a las generaciones más modernas y cada vez más por el uso de celulares. Atraviesa cada vez más otros espacios tradicionales de socialización. Se dan procesos de informatización que comprende la disolución de los vínculos clásicos, los que se obtienen en agentes con la escuela o la familia, y un desanclaje, que es la postergación del aprendizaje de ciertas competencias clásicas que se producen en esos contextos. Hay justamente en ese sentido dos lecturas más pesimistas vinculadas al aislamiento social, al debilitamiento de los vínculos, a la baja autoestima y ahora más recientemente, como vamos a ir viendo, a la polarización, y más optimistas vinculados a espacios de autoexpresión, de nuevas comunidades y entidades. Podemos pensar en movimientos en los movimientos sociales vinculados más cercanos al 2000, con toda esta idea de el software libre, de pensar al espacio de Internet como ámbitos democráticos, de compartir la información, de mayor conectividad, del valor de la comunicación como una cuestión en sí misma, que tal vez puede permanecer o ir en detrimento. Hoy en día también se ven comunidades virtuales con un carácter más reaccionario, los fenómenos de grupos de la conspiración en Reddit o en Twitter o en determinados espacios, expresan tal vez un poco esa tensión sobre cómo afecta a la socialización. Bueno, a modo de conclusión, finalmente
podemos entender al concepto de socialización, más allá de los matices, de las discusiones, lo podemos entender como una teoría general que es particularmente heterogénea y con muchas discusiones en su interior, pero que permite enfrentar al estudio de diversos fenómenos sociales, que se encuentran en esta intersección entre la sociología y la psicología. Probablemente este concepto esté y siga estando en constante cambio, o su modo de abordaje, debido a las transformaciones que hay, ya no solamente eh, en un espacio, una sociedad caracterizada por una modernidad donde las instituciones que típicamente designaban roles, normas y valores hoy son mucho más frágiles, sino también debido a la influencia y cantidad de fenómenos tecnológicos. Sin embargo, sigue siendo interesante y útil. Sin tener que decir mucho más, espero que les haya servido esta grabación como una forma de empezar a introducirse al texto, para abordarlo y leerlo un poco de manera acompañada. Espero que les haya servido y les haya quedado clara la noción.